Mauro Fuentes, que es autor del blog photomag.com. Hola, ¿qué tal? Soy Mauro Fuentes. Siempre nos dicen que a la gente nos gusta que nos cuenten historias. A la gente le gusta más ser parte de las historias. Voy a intentar contaros qué hace mi equipo durante el día a día en el Corte Inglés. Trabaja también para marcas como Iberia, Sony, Adidas. Que si hay una persona que me gana en ser el primero que llega en todo tipo de tecnología y red social, es Mauro. Entonces, el ser early adopter es algo que va implícito en mis genes y que he sabido aprovechar luego bien, creo que para mi vida laboral. Yo honestamente no lo veo como una responsabilidad ajena a mi trabajo. O sea, yo siento que para trabajar uno tiene que estar enterado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast que habla de marketing sin filtro con Mauro Fuentes. ¿Cómo estás? Estoy estupendamente. Muchísimas gracias por invitarme. Un gusto que estés acá. Además, bueno, Daniela está especialmente feliz. Estoy muy emocionada de tener a Mauro aquí, porque yo a Mauro es una persona que le tengo demasiado cariño, admiración y gratitud, la verdad. Yo te lo he dicho varias veces, tengo mucha gratitud por ya cosas que iremos hablando y admiración por toda tu trayectoria y por algo que yo siempre digo, que si hay una persona que me gana en ser el primero que llega en todo tipo de tecnología y red social, es Mauro. Siempre cuando yo llego a una red social y llego así emocionada, soy la primera que llego, de repente, mira, ya está Mauro aquí. Pero te voy a puntualizar porque justo ayer te pedí acceso a una que yo te vi en los stories que tú habías probado antes que yo. Claro, la diferencia es que no entra gente, entran robots. Es una red social de bots, entonces quizás ahí no. Sí, pero yo creo que la curiosidad que he tenido siempre en la vida por absolutamente todo es la que me lleva a probar absolutamente todo, ¿no? Al final el producto digital me gusta probarlo por varias razones. Primero porque puedo aprender qué partido le puedo sacar yo desde el punto de vista personal, pero también qué partido le puedo sacar con los clientes con los que vaya a trabajar, con el cliente en el que esté en ese momento yo trabajando. Entonces, el ser early adopter es algo que va implícito en mis genes y que he sabido aprovechar luego bien, creo que para mi vida laboral. Estoy completamente de acuerdo. Y después vamos a hablar justamente de qué son los beneficios de ser un early adopter, los beneficios de tener early adopters en tus marcas y qué hacer con esos early adopters, porque al final a nosotros como early adopters nos usan para muchas cosas y somos útiles para las marcas también. Total, te iba a decir que me impresiona demasiado que conozcas a alguien que sea más rápido que tú en esto, porque yo pensaba que era early adopter hasta que la conocí a ella. Bueno, o sea, sorpresa. Yo veo la noticia y digo, ok, bueno, el viernes que tengo tiempo me pongo a checarlo. Daniela, antes de llegar a la casa, ya lo descargó, lo usó, creó el perfil y subió el primer post. Y yo, amiga, calma, no es necesario. Te presento a Mauro, Mauro es peor. Siempre Mauro hay alguien más rápido. Sí, al final hay determinadas fuentes de información primigenias, ¿no? O sea, yo normalmente es Reddit, o sea, es claro. donde normalmente encuentro esa información y veo que alguien en Reddit está probando o está lanzando o Product Hunt, que son los dos sitios donde veo y me entero de todas las aplicaciones y todos los nuevos entornos y redes sociales. Y sí que es verdad que hay muchos que nacen, tienen un ciclo de vida cortito y mueren, otros llegan para quedarse y en otros pues te da mucha pena que pierdan la batalla respecto a otros, porque hay productos que yo he vivido de redes sociales que han sido mucho mejores que los que han terminado ganando, pero se quedaron pues porque al final... O no era su época, o no llegaron a los early adopters interesantes, hay muchas razones. Yo creo que una de las razones principales, mira... que Facebook los compra, sí, los destruye. Aparte de que Facebook intenta copiar todas las funcionalidades, yo creo que hay un tema fundamental y es que al final la gente va donde hay gente. Eso es. Entonces tú puedes tener un local estupendo, lleno de lo más bonito, la mejor música, pero si los chavales y las chavalas están en otro garito, aunque sea más feo, pues al final la gente va al garito que es más feo. O sea, al final, evidentemente, si estamos hablando encima de aplicaciones de redes sociales que lo que buscan es tener una masa social suficientemente grande, por muy bonita que sea tu aplicación, si nadie la usa, pues hay un problema grande. Entonces, yo creo que uno de los mayores problemas que tiene la gente que lanza este tipo de aplicaciones es conseguir esa masa crítica lo más rápido posible en un entorno en el que la gente no esté esperando, ¿no? Yo hay una aplicación que la he hecho mucho de menos, que para mí fue una de las mejores, no sé si la conoces, que se llama Paz. No. ¿No te acuerdas de Paz? No sé qué año fue Paz. Paz fue de... Pues mira, Paz era una mezcla de Twitter con Instagram antes de que casi existiera Instagram. Era maravillosa. Más tú a la aplicación le podías decir que te ibas a dormir, pero la gente sabía que no estabas en ese momento tal. Podías decir... O sea, trabajaba con status y era un poco parecido a Twitter y era estéticamente muy bonita, pero la utilizó poca gente y no terminó de cuajar. Y luego yo tengo otro ejemplo que a mí me gusta mucho, que es el de Foursquare versus GoWalla. GoWalla, ¿llegasteis a conocer? GoWalla a mí me parecía muchísimo más bonita
estéticamente era una maravilla, era muchísimo más fácil de usar y tenía además un sistema de incentivos basado en stickers y demás, que luego copió la gente también de Foursquare, pero no sé, la gente utilizó más Foursquare y al final es la que se terminó quedando como la aplicación de checking, que ahora mismo yo creo que muy poquita gente sigue haciéndolo, pero... Y un claro ejemplo de eso es WhatsApp y Telegram, que en su momento Telegram siempre tuvo demasiados features más interesantes, como programar mensajes, parar y continuar las notas de voz. Incluso los mensajes estaban encriptados primero que los de WhatsApp y la gente seguía estando donde estaban sus amigos. Pero Estaba sigue igual siempre siendo en la WhatsApp. segunda, ¿no? O sea, Telegram no ha desaparecido y más bien siempre está como Claro. pisándole los talones a WhatsApp. Pero Quizá siendo no mejor tanto aquí. aplicación, nunca lo superó. Claro, Que porque hay me llamaba otras full la técnicas atención. y otras- Incluso lo mejor que tiene Telegram, o que tenía, no sé si todavía WhatsApp, ya WhatsApp lo ha logrado igualar, creo que en Android, es que tú no necesitas el número de la persona para contactar a la persona. O sea, el hecho de que no sea tan invasivo, ya con eso yo le habría pronosticado el triunfo absoluto. Y no fue así. Yo creo que aquí además hay varios factores. Primero también depende mucho del país en el que estemos hablando. O sea, en España WhatsApp lo petó por una razón muy sencilla y es que cuando salió WhatsApp en España los SMS todavía costaban dinero y los planes de datos de los teléfonos móviles incluían 50 o 100 SMS y no más. Entonces, al final lo que la gente quería era mandarse mensajes. O sea, veníamos de un momento en el que habíamos utilizado las BlackBerrys y había gente que había utilizado el BlackBerry Messenger y sabía lo que era ya el tener mensajería gratis, ilimitada, claro. ¿no? Por así decirlo. Claro. Y en realidad a la gente le daba igual que se pudieran mandar notas de voz, que fuera encriptado, que pudieran... La gente lo que quería era mandarse mensajes rápido, ¿no? Que era el SMS durante una época fue el rey antes de que empezasen a llegar las redes sociales, ¿no? De hecho, Twitter nació con sus 140 caracteres porque se construyó sobre que iba a ser usado en formato SMS. En Estados Unidos, por ejemplo, WhatsApp no triunfó tanto como en Europa porque ellos utilizan iMessage de manera mucho más masiva que nosotros. Yo creo que aquí lo que ganó fue la facilidad. O sea, y sí que es verdad que, claro, cuando la Bueno, y ser adopción, el primero. cuando la adopción es completa, pues aquí en España ha habido varias oleadas donde la gente se ha hecho Telegram cuando ha habido algún bulo de que WhatsApp iba a cobrar o alguna cosa de estas y demás, además que empiezas a verlo. O se cae. O los días que se cae, que empiezas a ver que la gente se une a Telegram. Pero bueno, yo creo que Telegram se ha quedado muy bien establecido para, por ejemplo, la generación de comunidades grupos. y los grupos, bueno, bien lo hemos visto en las últimas elecciones europeas, donde estaban organizándose la gente. Y es una funcionalidad que ha introducido también WhatsApp, pero que la utiliza muy poca gente o hay muy pocas Porque los marcas. canales, o sea, cada una tiene sus fortalezas, creo, ¿no? Y se van ubicando como en lo que hacen mejor. Mira, no hemos presentado dónde estamos y quiero que después Mauro también se presente cuál es esa trayectoria, porque muchos dirán, pero ¿quién es este señor que está aquí? Que ¿Por qué dice sabe cosas tan tanto? interesantes y que empezaron a hablar de una sin filtro, sin ningún tipo de restricción. Multiplace, un lugar genial donde nos tratan como unos rockstars, porque uno llega y se siente y no tiene que hacer más nada, sino crear contenido, ya todo está listo para que salga al aire y para que quede lo más perfecto posible. Es así. Y puedes hacer lo que tú quieras, venir a grabar podcast, venir a grabar música, porque tienen todos los instrumentos, grabas podcast en otro escenario, siempre está Manu ahí organizando todo este lío para que la cosa salga bien. Y bueno, y además hoy estamos con Mauro, que es un amigo que yo tengo conociendo a Mauro desde el 2013, ¿sí? Desde que comenzamos con Goico más o menos, 13, 14 más o menos. Y para mí al principio Mauro era un tuitero. Eras un tuitero, un foodie, que le encantaba ir a comer a lugares sabrosos y nuevos. Y por casualidad llegaste a Goico, en verdad, lo probaste, te habrá parecido más o menos, pero nos hicimos amigos. Eso es cierto. Y Mauro empezó a hablar muy bien de nosotros en redes sociales, en Twitter, y empezó a traer gente para Goico y nosotros siempre te vamos a deber eso. Siempre fuiste un gran embajador, has sido un embajador nuestro en esta construcción de marca y te lo agradezco. Pero más allá de ser un embajador, un tuitero y un foodie, tiene una trayectoria espectacular en agencias, en redes sociales, en el lado del cliente también. Me encantaría que contaras también, nada, cómo ha sido esa trayectoria, por qué eres un early adopter y qué estás haciendo ahora. Y también un early influencer, porque eso que hizo con 100%. Goico, Era un eso no early existía. influencer. Pero hace ya mucho de eso, Ya nos hemos entrado en otras cosas. Sí que es cierto que yo creo que ese ADN de Early Adopter lo he tenido siempre, y además en el tema digital también. O sea, yo la primera vez que me conecté a Internet fue con un módem de 9900 baudios. Me conecté por Gopher, que seguramente muchas de las personas que nos escuchen aquí ahora mismo no saben lo que es Gopher, pero me conecté por Gopher. Me acuerdo que una foto tardaba en bajar, o sea, como 2 o 3 minutos para poder ver una fotografía. Y sí que es verdad que desde siempre
me ha interesado el cómo la gente se conecta a través de Internet, ¿no? O sea, viví la época del IRC hispano de una manera bastante potente. Fui administrador de varios canales, ya empecé a hacer quedadas. Gracias a todo esto, es que esto es una anécdota bastante divertida, la NASA nos invitó al centro de espacio profundo que hay en Robledo de Chabela, porque yo tenía una página web, mi primera página web, que lancé así un poquito más potente, fue en el año 1999, y era una página de divulgación sobre búsqueda de vida extraterrestre fuera de la Tierra, de búsqueda de vida inteligente extraterrestre. Sí, nada, o sea, no era cuarto milenio ni nada parecido, era más científico, era con un fundamento bastante más científico. En aquella época yo tenía, vamos a decir, una comunidad de 20.000 personas. Wow. Cuando era muy raro 99. estar con él. Sí, en el año 99. Y bueno, pues gracias a eso visité la instalación de espacio profundo que tiene la NASA aquí en Madrid, en Fresnedilla y en Robledo de Chabela. Y ya he estado ligado siempre al mundo digital. Entonces, ¿qué ha pasado? Que yo en mi trabajo he intentado siempre ver cómo poder aprovechar ese ecosistema. Entonces yo estaba trabajando en marketing farmacéutico y yo empecé a hacer ya contenido para que la gente encontrase alrededor de buscadores cosas que les interesaban, sobre dermatitis, sobre salud gastrointestinal. Y te estoy hablando del año, yo qué sé, 2006, 2005, 2006. ¿Y el contenido allí lo generabas donde, en blogs o en qué red blogs. social? De hecho, en WordPress, que bueno, creo que el mío personal lo abrí en el 2003. Y luego para mis clientes empecé a trabajar con versiones de WordPress de aquel momento, pues eso, en 2006, 2007. Y cuando empezaron las redes sociales, yo creo que fui el usuario número 200 de Twitter en España, ¿no? Y organizábamos una reunión que era todos los primeros martes de cada mes. En la primera fuimos 16. Digo que fuimos 16 porque además lo he contado porque hay constancia, porque vino Televisión Española a grabar quiénes son esos frikis que se reúnen alrededor de una cosa que se llama Twitter. ¿Siguen siendo amigos tuyos? Está en YouTube ese vídeo, ¿eh? Wow. O sea, fue el primer Tweetmat, que era la reunión de tuiteros en Madrid. Fue en un bar en la calle Segovia, éramos 16 y todos íbamos con Blackberries, porque era lo que en aquel momento había. Claro. El iPhone ni siquiera había sido lanzado. No, sí, pero no lo habías comprado. Pues yo compré iPhone antes de BlackBerry. No, pero es que el 2016, es que no me acuerdo exactamente del año. Sí. El 2007 salió el primer iPhone y yo lo compré. No, perdón, te estoy hablando que el primer Tweetmat fue en el 2008. Entonces habría el iPhone 1, pero en España no había llegado. Bueno, en fin, da igual. Todos íbamos con Blackberries. Ahí te gané otra vez, ¿viste? Todos íbamos con Blackberries. Luego te explico la historia del iPad. Y desde siempre me ha cautivado el cómo aprovechar o cómo ser capaz de aprovechar esa tecnología pues, en beneficio de la comunicación y de hacer mejor comunicación y de hacer mejor marketing. En una de esas reuniones de Twitter, ya no me acuerdo qué número de edición era, pero ya nos llegamos a juntar 200 y pico personas en el Air Rover, que es un bar así más grande de Madrid, y nos juntábamos mucho. Bueno, pues en una conversación alguien me dijo, oye, yo necesito a alguien que me eche una mano, tengo una agencia de marketing, pero creo que esto de las redes sociales es posible que funcione, no sé, y aposté y me lancé. Y bueno, pues yo creo que fui uno de los primeros perfiles que desde el punto de vista profesional empezó a hablar, a vender y a poner en marcha estrategias de redes sociales para marcas, ¿no? Y sí que es verdad que entre 2008 y 2012, yo creo que muchísimas de las grandes marcas españolas pasaron por mis manos, por lo menos en el setup inicial, en la parte estratégica y en la puesta en marcha. Qué fuerte, fue muy divertido. Claro. Has visto cómo desde el principio ha ido cambiando esto, ¿no? Y qué fuerte debe haber sido esa transición en una marca grande y burocrática. El hecho de decir, ya va, la publicidad tradicional, tenemos que meternos en Internet, ¿cómo se hace? ¿Quién sabe hacer esto? No, buscar dentro de su equipo, entender que de repente no había nadie diestro con esto y busquemos un tuitero, que es lo primero que todos hicieron. Bueno, en realidad yo iba desde agencia de marketing y agencias de comunicación, y cuando fui desde agencia de comunicación en realidad tenía bastante más sentido. O sea, yo por lo menos soy de esos creyentes en el que las redes sociales construyen marca y construyen marca en el largo plazo. O sea, luego podremos discutir si las acciones en el corto plazo, pero yo siempre lo que le vendía a los clientes es que al final el control reputacional de la marca tú no lo tienes en ningún momento, la reputación no depende única y exclusivamente de ti, depende de las conversaciones que haya y que apareció un nuevo entorno donde la gente hablaba y hablaba libremente de lo que le daba la gana, tanto bueno como malo, ¿no? Y entonces yo les explicaba primero, oye, hay que estar aquí para proteger la reputación de nuestra marca, para aprender también qué es lo que los clientes quieren de nosotros, porque yo creo que hay una parte que en España el social listening
y seguimos haciéndolo mal en muchos casos, muchas veces ha hecho mal. O sea, muchas marcas hacen social listening simplemente para ver quién habla mal de ellos, Claro. pero no para entender qué es lo que realmente el cliente quiere. Y aquí hay un problema de ombliguismo que tienen muchas marcas. Es que muchas marcas se creen que son lo más importante del mundo y que solo tienen que contar su historia y decir, bueno, yo quiero que la gente me escuche. Y no se dan cuenta que los entornos de redes sociales precisamente, primero, no son un entorno de solo escucho, sino que es un entorno en el que dialogo, y ya no es un entorno en el que yo dialogo como marca contigo, que eres consumidor. Yo lo que tengo que darle al consumidor es una excusa para que ese consumidor genere conversaciones con otros consumidores. Generar esos famosos medios ganados en el que yo a ti te doy un contenido que es tan interesante que tú vas a querer compartirlo con tus amigos, con tus familiares, con tus conocidos, y que va a ser tu vehículo. O sea, ese cliente va a ser tu vehículo de comunicación. O sea, no es el yo quiero lanzar esto y que la gente lo escuche. Y no se dan cuenta de que esa parte de social listening es fundamental. Y claro, yo llevo vendiendo esto desde el año 2008 y claro, los primeros clientes a los que yo iba, primero no sabían lo que era Twitter, Instagram no había salido porque hasta octubre del 2010 no empezamos con Instagram, y los influencers en aquel momento eran blogueros. Claro. De hecho, hay algunos de ellos que sí se han ido reciclando con el tiempo, pero el panorama era diferente en cuanto al delivery, a los medios, a los formatos y demás, pero en realidad el fundamento sigue siendo el mismo. O sea, es cómo nosotros somos capaces de conocer bien a nuestras audiencias, entender cuáles son sus necesidades y ser capaces de crear un contenido que realmente a esta gente le interese para que te generen conversación en esos entornos. Y eso pues no es fácil. Hay gente que subestima las redes sociales, yo creo que ya cada vez menos, pero durante muchísimo tiempo ha habido una gran cantidad, yo en mis clases en ISDI lo comento, de Sobrinity Manager. ¿no? Todavía existe, Mauro. El Sobrinity Manager, yo por lo menos por lo que veo, cada vez menos. Cada vez menos, pero me todavía hay alegro. marcas que piensan que un Sobrinity va a solucionar todo su lío de redes sociales. Y ahorita con inteligencia artificial más. Bueno, ahí tenemos un riesgo tremendo, ¿eh? A mí me encanta la inteligencia artificial, yo soy también early adopter de absolutamente todo, vamos, Gemini, ChatGPT 4o, todo, lo estoy utilizando todo, pero evidentemente no lo utilizo nunca para hacer un delivery. O sea, una de las últimas cosas que yo haría sería automatizar la comunicación de una marca en redes sociales. Primero, porque los que ya utilizamos las IAs generativas sabemos rápidamente que no generan nada. Mira. Y que las identificas muy rápido. Fácil. Y tú sabes que te está hablando. Tú sabes un quién te robot. está hablando con ChatGPT y quién no. Sí, sí. No, pero no solamente se identifican muy rápido, sino que al final hay un tema que nunca o sea, tardará en llegar, a lo mejor llega, no lo sé, pero hay un tema fundamental y es, al final las inteligencias artificiales generativas son modelos estadísticos que lo que hacen es predecir la palabra más que va a salir después. Entonces, para eso lo que han hecho ha sido entrenarse con un modelo de datos que puede ser más grande o más pequeño. Si todo el mundo utiliza los mismos modelos, si todo el mundo utiliza los mismos prompts, si todo el mundo utiliza todo igual, va a terminar un momento en que todo el mundo va a decir lo mismo, va a contar lo mismo. Entonces, aquí tenemos una oportunidad perfecta, la gente que sea creativa y la gente que sea un poco más humana, de tener ese toque. Y además en redes sociales hay un tema que es emocional, que creo que las inteligencias artificiales todavía no han encontrado, que es ese punto de cuál es el enganche emocional que yo tengo que yo puedo hacer con esa gente. Primero, empatizar, conocer perfectamente qué es lo que tú necesitas y dártelo en un tono en el que tú te sientas a gusto con esa... Y las inteligencias artificiales no te hacen, son muy buenos para la hoja en blanco, para ayudarte a organizarte, para coger una gran cantidad de información y sacar de ahí datos masticados, pero no valen todavía para hacer el delivery final. No. Puede valer para alguna cosita, pero no para hacer el delivery final. Para arreglarte algunas cosas y tal. Pero ahí es donde te das cuenta que todavía hay demasiada oportunidad para mejora, porque si la inteligencia artificial lo que hace es lo que tú dices, ¿no? Coger del todo y sacar un resumen de alguna forma, ¿no? Evaluar todo y sacar lo mejor que hay, y lo que te da es tan mediocre, quiere decir que sobre eso se puede crear mucho más. O sea, se puede hacer cosas mucho mejores. Todavía hay demasiada oportunidad para hacer cosas mucho más cool que la media, que es lo que te da la inteligencia artificial. Sí, pero por eso las agencias creativas tenemos que defender eso mucho. Y lo que tenemos que también defender es eso mucho frente a nuestros clientes, que puedan pensar, bueno, es que ahora con la inteligencia artificial entonces ya no hará falta tanto copy. Son 2 horas nada más en vez de 10. No. Evidentemente no. Pero bueno, yo creo que nos iremos dando cuenta. Yo creo que nos iremos dando cuenta. Yo creo que la inteligencia artificial generativa ha venido para quedarse como muchísimas aplicaciones o mejoras que podemos tener en nuestros software, pero van a ser copilotos que van a estar ahí, que vamos a terminar una reunión, nos van a dar el resumen, vamos a terminar un correo, nos van a decir qué es lo más importante. Para esas cosas sí, o sea, yo creo que para temas de organización y temas de ser más y más efectivo en nuestro trabajo, perfecto. Pero para los output creativos,
yo creo que queda mucho... O sea, que ahora mismo todo es muy visual y todo. Vemos los vídeos de Sora y todo el mundo, ¿qué vídeos hace Sora? Pues hombre, a mí ver un vídeo en el que de repente a una persona le desaparece un brazo y le vuelve a aparecer al tal, a mí me genera... Un poco de ansiedad. Me genera un poco de ansiedad. Yo creo que muchas marcas han utilizado la inteligencia artificial de manera muy inteligente. Yo pongo el caso de mis compañeros del Corte Inglés, que lo que han hecho ha sido, oye, hacer determinadas publicaciones en Instagram diciendo a la inteligencia artificial, ¿cómo sería un Corte Inglés debajo del agua? ¿Cómo sería un Corte Inglés en el mundo de la película Avatar 2? Entonces, ahí lo que puedes hacer es utilizar la inteligencia artificial para dar un producto creativo que luego al final tú terminarás incluso retocando, porque no vas a... Para eso sí, ¿no? Y a lo mejor para un poco hacer real time te puede ser de utilidad para agilizar el tema, pero no creo que haya ninguna marca, o no creo que haya, y si lo hay, pues lo siento mucho, pero os va a ir muy mal, que utilice la inteligencia artificial para establecer cuál va a ser su estrategia o cuál va a ser su posicionamiento en el largo plazo. Sería un error garrafal, porque al final lo que estarías haciendo sería coger lo que mucha gente ya ha hecho en el pasado y replicarlo. Simplemente repetirlo y hacer un mundo gris. Un remix, claro. Y en un escenario práctico como el que estamos viviendo, donde el ser humano tiene rechazo o tiene fricción inicial a enfrentarse a un robot o a hablar con alguien o con un bot de inteligencia artificial, ¿cómo entra Butterfly al mercado y de qué manera un montón de inversionistas dicen, ay, voy a invertir en esto, me parece buena idea? Explíquenme, por favor, yo no he descargado la aplicación y la red social, pero no entiendo cómo existe. O sea, a ver, no es que no entiendo cómo existe porque obviamente es un experimento social, pero no entiendo cómo se va a introducir en el mundo en este momento que la gente rechaza tanto los robots. Yo creo que es un experimento, o sea, esta red social. Yo no creo que vaya a ser la red social que quede, pero me parece un buen experimento para ver cómo funcionaría esa interacción entre personas humanos viviendo en una misma red social. De hecho, el que está detrás creo que es uno de los fundadores de Snapchat. Creo que Okay, sí. después revisaré. Un directivo, sí. Creo que sí, pero es alguien que ya ha hecho este tipo de cosas y digamos, sabe lo que está haciendo. Es interesantísima la aplicación porque tú entras y tú creas las inteligencias artificiales, creas estos butterflies o como lo llaman, y les das la personalidad que tú quieras. Tú dices, yo quiero que esta sea una persona que vive en no sé dónde, quiero que este sea un gato o lo que sea, y apenas la creas, estas empiezan a crear sus propios contenidos con pequeños prompts que le vas dando y a comentar en distintas fotos entre ellas. Y tú puedes comentar en las fotos de la inteligencia artificial y ellos pueden comentar en las tuyas. Entonces Qué loco. bueno, es interesante. Descabellado. Es el Tamagotchi. Es un Tamagotchi World, 2024. es un Tamagotchi 2024, literal. Mira. Y yo no sé si eso vaya a durar mucho más, pero es un buen experimento. Sí, pero es lo que hicimos en un escenario donde nos tienen acostumbrados a que Instagram y Twitter luchan eliminando los bots de la plataforma. Y ahora esta es una aplicación que conecta literalmente humanos con bots y en la que tú ingresas a interactuar con usuarios que no son humanos. Desde que existen las inteligencias artificiales generativas y la industria del videojuego se ha interesado mucho por ver cómo introducir esas inteligencias artificiales generativas dentro de las dinámicas de los juegos AAA, ¿no? Entonces lo que están haciendo es el típico jugador de un juego que es un NPC. El NPC es este jugador, o sea, este personaje con el que tú te cruzas y lo único que tiene es una frase y no te dice nada más. Entonces lo que están haciendo es, oye, ¿cómo vamos a poder dotar a esos personajes de inteligencia artificial generativa para que si a ti te apetece quedarte a hablar con el panadero ese que en el juego nada más que tiene una frase y tú quieres quedarte 3 horas con él, lo hagas, porque así lo que hago es te genero adherencia y te puedes enganchar un poco más a esto. ¿Qué va a pasar? Que ese tipo de iniciativas se van a llevar a cabo también, por ejemplo, en Horizon, ¿no? en el entorno del metaverso de Meta. ¿Por qué? Uno de los mayores problemas, de hecho hasta se reían hace relativamente poco porque ni los propios empleados estaban utilizando ese metaverso, pero claro, si de repente aquello le metes bots y les metes inteligencias artificiales generativas, va a llegar un momento en que tú no vas a saber si estás hablando con un humano, lo podrás saber, ¿no? Habrá un poco ahí, pero... Porque me imagino que habrá una legislación que tendrá que marcar que tú estás hablando con un bot o no lo sabemos. Entonces, claro, ese problema que es el cebado inicial de los usuarios, a lo mejor lo eliminas, porque de repente dices, oye, yo te muestro un escenario en el que de repente hay 50 personas y no hay 2 hablando entre ellos o hablando con la pared, que es lo que pasa ahora, que es el mayor problema que hay con esos entornos, y a lo mejor es la manera de arrancar este tipo de historias. Entonces, bueno, y hay gente que a día de hoy está pagando por tener una novia virtual. Sí, sí, o sea, tienes la aplicación de réplica, hay varias aplicaciones que son con inteligencia artificial donde la gente, algunas personas sienten, a mí me parece un poco heavy, pero bueno, sienten un vínculo afectivo con esa novia virtual que tienen, que normalmente son hombres. Pero es que al final...
Que es así. ¿Las novias o los que lo buscan? No, son hombres los que tienen la novia virtual. O sea, Es que también la barrera que antes había, o ese choque, es que en verdad los bots antes eran muy malos. O sea, tú tenías una relación con un bot que era súper cortante porque no te sabía responder las cosas, porque Claro. o sea, se basaba en un tree de decisión y era como súper tosco. Pero es que ahora tú puedes hablar con inteligencia artificial y si no te das cuenta, ni siquiera se te produce la barrera. Es que no te diste ni cuenta que estás hablando con un bot, ¿me entiendes? Y eso es lo que creo que va a pasar. O sea, va a ser parte de La nuestra tendencia vida. es que cada vez va a ser más imperceptible, creo yo, y que la gente va a preferir incluso hablar con un robot porque es más rápido, más eficiente que hablar con un Y humano. te capta ¿cómo se Exacto. llama? Cómo te sientes y te dice lo que quieres escuchar, sesgo de confirmación, ping, listo. Ahora, la cantidad de peligros que se generan con esta aplicación Butterfly en cuanto a adicción, en cuanto a la posibilidad de manipulación, apego afectivo, como lo acabas de mencionar. O sea, si la gente tiene novias virtuales, pues también puede generar un apego con una cuenta que no existe. Es complicadísimo todo lo que eso genera socialmente. los humanos somos complicados. Somos complicados. Nos gusta complicado. O sea, si complicar. te vas como hasta Second Life, o sea, esto viene existiendo desde hace tiempo. Pero a mí el miedo más inmediato que me puede dar esto es, o sea, al final es, nosotros estamos aquí y lo estamos contando, la gente que nos está escuchando, viendo ahora, pues es gente que va a estar informada y va a estar al día, pero a mí el miedo que me da y la preocupación que me da es pues, las personas que no son tan duchas en tecnología o que no están tan pegadas a la tecnología, el cómo se pueden utilizar estas herramientas para realmente engañarles, ¿no? O sea, de hecho, el famoso, la estafa del CEO, no sé si la conocéis, que lleva haciéndose tiempo y ahora ya se ha perfeccionado de una manera brutal. La estafa del CEO es, oye, tú eres un alto ejecutivo en una empresa y de repente te llama por teléfono y te dice, oye, mira, soy tu CEO, que me han robado el teléfono, te estoy llamando desde otro y necesito que urgentemente hagas una transferencia. Entonces, tú estás oyendo la voz de tu jefe. Claro. Y en realidad no es tu jefe, en realidad todo está siendo generado con inteligencia artificial generativa. Hay gente que evidentemente puede picar. Entonces ya se están empezando a hablar, oye, pues tenemos que tener una palabra secreta, un código en el que si tú me llamas, me digas para saber que eres tú. Entonces, vamos a tener que cambiar la forma en la que nosotros nos relacionamos también entre nosotros para evitar que las máquinas nos engañen, entre comillas, o personas malvadas con intenciones malvadas quieren utilizar esas máquinas para Tenemos engañarnos. ¿cómo se llama? Una idea de negocio para todos los latinos. Los latinos no caemos en estas cosas. Estamos acostumbradísimos. Pero porque tenéis palabras clave todos. No, porque hay cualquier cantidad de estafas. Uno en desconfía Venezuela, naturalmente. Desde hace mucho tiempo se hace todo tipo de estafa. Entonces, Sí, pero estamos acostumbrados. a día de hoy, o sea, es bastante habitual ver personas mayores que de Sí, que repente ayer- dicen, oye, que me ha llegado un mensaje diciendo que tengo un De paquete de correo. correos, que parece una chorrada. Clásico. O el de papá se me ha roto el teléfono. Claro, yo tengo un montón de mensajes de papá se me ha roto el teléfono. Digo, madre mía, si yo tuviera tantos hijos rompiendo teléfonos, estaría mismo arruinado. Pero claro, al final, automatizan, son bots, tiran 1 millón de mensajes, si de repente pican 3 personas, pues ya han generado el negocio. Entonces, eso también es intrínseco al ser humano. O sea, utilizar la tecnología para hacer el mal es intrínseco al ser humano, pero también utilizar la tecnología para hacer el bien. O sea, ahora mismo, por ejemplo, que se estén utilizando modelos predictivos para evaluar el plegamiento en 3D de las proteínas, para buscar nuevos medicamentos, nuevos antibióticos y demás, está ahí, pero no hablamos tanto, porque no es tan llamativo No como es tan divertido. el ChatGPT, Eso no va a es acabar tan con el divertido. mundo. Pero estamos acelerando procesos que antes llevaban Brutal. 15 o 20 años, se están haciendo muchísimo más rápido gracias a esta tecnología. Entonces, oye, abracemos lo bueno que tiene la tecnología, tengamos cuidado con lo malo y yo creo que hasta cierto punto nosotros que vivimos en Europa siempre tenemos esa diatriba de, joder, es que en Estados Unidos son más rápidos, en China son súper ágiles y nosotros legislamos. Pero es que hay ciertas cosas que creo que necesitan tener un control y necesitan tener una legislación porque al final podemos tener un problema grave y es que podemos caer, como nos ha pasado con la web 2.0, y ahora aquí yo os voy a ser muy crítico con las redes sociales que me han dado de comer desde hace muchos años, pero al final hemos dejado que 4 players manejen Internet entero. En el mundo. En el mundo, o sea, y estamos dejando que ellos sean los que hagan absolutamente lo que les da la gana, donde Mark Zuckerberg ha tenido que ir al Congreso americano a pedir perdón a familias de niños que se han terminado suicidando por presión de precisamente las redes sociales, cuando ellos sabían perfectamente que eso estaba pasando y no hicieron nada, donde hay un centro de control de contenido aquí en Cataluña en el que personas han tenido que pedir una baja porque no pueden vivir más con... Entonces, tenemos un peligro y es que si todo esto sigue a más,
al final vamos a tener un mundo que en realidad no va a estar controlado ni por gobiernos, sino que va a estar controlado por grandes corporaciones. Y a mí es un escenario que no me apetece. Sí, el monopolio es terrible en cualquier época y en cualquier escenario. Rescato algo que dijiste, puntual, que puedo conectar de nuevo con el hecho de ser early adopter, que la gente dice, pero ¿cómo hago? ¿Cómo me cuido? ¿Cómo controlo yo que la inteligencia artificial no me engañe? Y el tema es, aprende a conocerlo. O sea, no hay expertos ahorita que te vayan a decir, lo puedes identificar de esta forma, o un curso que te vaya a intentar prevenir de absolutamente todos los peligros a los que te vas a exponer. Sencillamente tienes que hacer como hicieron ellos dos, descargar esta aplicación, usarla y comenzar a identificarlo tú mismo dentro de tu vida. Porque lamentablemente, o sea, estamos ahorita nosotros poniendo las reglas. O sea, quizás tienes las dos opciones, o ser un early adopter o un innovator, que es aún más, o sea, yo creo que estamos ahí cerca de los dos, o por lo menos seguir a early adopters y estar enterado de las cosas, que también puede ser una opción, porque yo entiendo que no todo el mundo quiera vivir con la ansiedad que nosotros tenemos de saber todo y aprender todo y meternos en todo. Esa es nuestra personalidad. Claro. Pero también, oye, te siguen a ti, me siguen a mí y se van a enterar de casi todo lo que está pasando, de lo bueno y de lo malo. Entonces, pudiese tener esas dos opciones, o sea, puedes decidir. Sí, yo el otro día compartía un artículo en LinkedIn que hablaba de un trabajo que a mí no me importaría que me pagasen por él, que es el de curador de contenido, ¿no? Aunque en castellano es una traducción un poco mala. Pero yo tengo mis 3 o 4 referentes, claro, evidentemente ha sido después de muchos años y saber quién realmente te está dando información que es válida o no válida, pero al final yo tengo mis 3 o 4 referentes del mundo de la tecnología en el que me quito ese FOMO, me quito ese estrés de, Dios mío, tengo que tirarme de todo, tengo que ir a 1000 sitios a leer. No. Yo ya sé que me leo la newsletter esta y me escucho este podcast y por lo menos ya lo tengo más o menos ubicado, ¿no? Por ejemplo, en inteligencia artificial pues está el podcast de Antonio Ortiz y de Matías Fabia, que se llama Monos Estocásticos, que está muy divertido, porque además está muy divertido porque lo hablan en un idioma que no es nada técnico. O sea, lo hablan en un idioma que es muy fácil de entender por casi cualquier persona y que yo creo que además da un poco esas claves, ¿no? Todas las semanas un poco de, oye, esto por aquí va bien, por aquí tal, ten cuidado con esto otro, o prueba esto otro. Bueno, yo creo que el ser early adopter también conlleva una responsabilidad de saber realmente cuáles son las fuentes que vas a utilizar. Yo decía antes, yo me entero de dónde salen aplicaciones nuevas o redes sociales nuevas porque ya tengo en mi dinámica del día a día esa información. Yo entiendo que todo el mundo no puede hacerlo. O sea, al final nosotros trabajamos en esto y tenemos que implementárselo a nuestros clientes y tenemos que ver cómo al cliente, yo qué sé, llega a Clubhouse y le dices, oye, pues vamos a empezar a hacer Clubhouse cuando salió. Hay gente que trabaja en nuestro sector que no está igual. Hay gente que trabaja en nuestro sector que no se enteran. Es tremendo, pero bueno. Sí, yo honestamente no lo veo como una responsabilidad ajena a mi trabajo. O sea, yo siento que para trabajar uno tiene que estar enterado y forma parte de eso, de una necesidad diaria de rutina, de enterarte, de ver qué pasó durante la noche, cuáles son las tendencias, de qué está hablando la gente y luego correr a ver si dentro de la comunicación que tienen tus marcas en este momento hay algo que ajustar o que cambiar, para bien o para mal, porque puedes usarlo para aprovechar oportunidades de conectar con la gente o para evitar catástrofes como que algún famoso se desfiguró la cara y tú estás promocionando una crema de cutis. No es el momento para promocionar eso, ¿sabes? Oye, que capaz es que por sector, o sea, si yo soy profesora de yoga voy a estar enterada de todas las tendencias en el yoga, ¿me entiendes? No voy a estar enterada de las tendencias quizás de las cosas que nosotros vemos. Sí, justo lo que estabas tú hablando ahora, una de las clases que doy en ISDI es la de newsjacking, ¿no? Es el cómo aprovechamos la actualidad para poder generar conversación y comunicación alrededor de los territorios de nuestra marca y de nuestro contenido. Y yo creo que es algo que hay marcas que lo han llevado al extremo tremendo, ¿no? Por ejemplo, Kentucky Fried Chicken en España con su Always On, ¿no? El shitposting con el shitposting, que lo hacen muy bien, pero es una marca que se lo puede permitir. O sea, es decir, es una marca que puede hacer todos los días meme y broma con lo que pasa en el fútbol, con lo que pasa en la política, con lo que pasa en absolutamente todo, porque no tienen dentro de sus territorios se lo permite. Pero, por ejemplo, yo cuando trabajaba en el Corte Inglés, evidentemente, no pasa lo mismo. Yo todos los días veía mogollón de oportunidades de hacer cosas interesantes que al final no podía hacer, pero por muchísimas razones, porque no encajaban con el territorio. Entonces, evidentemente tenemos que estar siempre al día y ver cómo aprovechar esas oportunidades, pero tampoco sumarnos porque sí. O sea, porque hay marcas que no son Kentucky, que de repente ven una oportunidad de hacer cualquier historia y lo hacen rápidamente. Y primero, vale, has conseguido que a lo mejor un tuit tuyo se vuelva viral, pero no estás hablando de tu territorio, no estás hablando en el mismo idioma que hablas normalmente en tus redes sociales. Entonces, estás generando una disonancia bueno, no en tu audiencia, porque seguramente hayas llegado a una audiencia que ni siquiera es la tuya. Entonces, lo que hay que hacer muy bien con eso es decir, vale, esta noche ha pasado esto, ¿qué es lo que tengo que hacer?
está dentro de mis territorios, se está hablando algo que tiene que ver conmigo, yo puedo dar una vuelta. Yo siempre pongo en mis clases el mismo ejemplo, que a mí es el que más me gusta y seguirá gustándome siempre, que fue cuando se separan Angelina Jolie y Brad Pitt. Y claro, vosotras diréis, que a mí qué me importa, ¿no?, que se separe Brad Pitt y Angelina Jolie. Bueno, pues todo el mundo estaba hablando de eso en redes sociales. Y claro, vosotras diréis, vale, ¿y qué marca se puede aprovechar de eso? No sé si tú te lo sabes seguro. No, no. ¿No? ¿No te lo sabes? Bueno, pues la marca que mejor lo aprovechó, que hubo varias marcas que hicieron contenido, fue Norwegian Airlines. Ok. Entonces lo que hicieron fue una publicación en Facebook, ni siquiera en Twitter, que es el sitio más para hacer newsjacking. Hicieron una publicación en Facebook que ponía, Brad está soltero, viajes de ida a Los Ángeles por 250 euros. Porque era de ida, porque te ibas a quedar con él. Entonces, me parece un ejemplo brutal de decir, oye, yo soy una marca, hay una conversación, ¿cómo puedo yo sumarme en esa conversación y aportar? Vuelo desde Barcelona a Los Ángeles, que eso ya es decir, oye, yo estoy contando un producto que tengo, que además soy barato y que tenga sentido. Pues lo hizo perfecto. O sea, a mí en ese caso me parece un caso perfecto. Pero hay un mogollón de casos de marcas que han hecho justo lo contrario. O sea, yo me acuerdo una que es Kenneth Cole, que es una marca de moda, que cuando fueron las revueltas de la primavera árabe en Egipto, lo único que se les ocurrió poner un tuit fue, claro, la gente está corriendo en Egipto porque quiere ver las últimas novedades de nuestra colección de primavera. Y había gente muriendo, ¿sabes? O sea, que eso pasó, ¿eh? O sea, tengo el tuit, ¿eh? Tengo guardado, ¿no? Tengo el pantallazo. Y evidentemente lo que tenemos que aprender las marcas es trabajar en largo plazo es fundamental en redes sociales. La construcción de la reputación de la marca en el largo plazo es fundamental y además hay que tener un pensamiento, a mí me gusta llamarle pensamiento catedral. Un pensamiento catedral es, tú tienes que construir lo mejor posible tu marca para que cuando tú no estés, la marca siga teniendo esos cimientos y siga siendo fuerte. Y si vas a hacer newsjacking y si vas a hacer real time, que tenga sentido dentro de esos territorios y que lo que haga sea reforzar tu mensaje y sea reforzar lo que tú estés diciendo, porque si no, en realidad vas a cometer un problema. Solamente marcas como Kentucky, que ellos en realidad su territorio está fundamentado prácticamente en eso. Y luego hablabas tú del peligro de no estar atento. A mí un ejemplo que lo pongo siempre que me parece fundamental es, hay que estar muy atento cuando tú programas publicaciones en redes sociales. Bastante habitual que cuando trabajamos en agencia, pues dejes el tweet y el Instagram del fin de semana programado. Se olvidó ahí, nadie se acuerda. Porque no tienes a lo mejor gente que vaya a trabajar el fin de semana, porque evidentemente pues no te lo vas a permitir y bueno, lo hacemos todos, no pasa nada. Atentados en Bataclan, en París. Eso fue un viernes a las 8 de la tarde, no recuerdo mal. Pues hubo una marca que se le olvidó desprogramar un tuit que decía algo así como este fin de semana nos lo vamos a pasar bomba. No. Sí, sí. Y evidentemente consiguió muchísimos medios ganados, pero no los que ellos hubieran querido, ¿no? Como diría Paquita Salas, fueron trending topic, pero no el trending topic que querían. Bueno, eso fue lo que le pasó a Sara también a mayor escala aún, con la campaña esa que lanzaron hace poco y que era un poco gente como envueltos en unas tipo momias y estaba pasando el tema de Gaza en ese momento. Pero yo no tengo tan claro que eso... Marjorie piensa igual que tú. Tú también piensas que es conspirativo. Yo no. Yo pienso que alguien no hizo su trabajo bien. Es Zara. O sea... Que me llamen. Que comente la gente, a ver. Y lo hablamos. No dejas nada al azar. O sea, yo creo que una marca como Zara no deja nada al azar. Uy, yo no sé. O sea, yo me acuerdo que los años que hemos trabajado en el Corte Inglés, o sea, se han programado contenidos, evidentemente, pero a la menor actualidad importante que había, nosotros estábamos súper atentos a ver qué se desprogramaba o incluso que se pausaba, porque a lo mejor no íbamos a contar nada que no fuera, que fuera a chocar o que fuera a generar un problema, pero ¿para qué vas a estar tú contando tú que has lanzado una campaña de primavera cuando todo el mundo está hablando de algo? Porque al final tu tuit o tu publicación en Instagram va a ser paisaje porque todo el mundo está hablando de algo que ha pasado, ¿no? El tema más grande y más gordo fue cuando nos confinaron, que nosotros teníamos la campaña de Ana de Armas a punto de salir. La guardas en un cajón y buscas el momento más adecuado para sacarla. Entonces tenemos que ser muy conscientes de eso, del riesgo reputacional que nos puede dar el publicar cosas a destiempo o no saber qué publicar. Es fundamental y hay marcas que se pueden permitir hacer cierto tipo de broma y hay marcas que no nos lo podíamos permitir. O sea, yo recuerdo cuando aquí en la Comunidad de Madrid pillaron a una expresidenta de la Comunidad de Madrid robando unas cremas en un supermercado, que hubo un supermercado que fue Lidl que sacó un tuit diciendo pues algo así como nuestras cremas son tan baratas que no te hará falta ni robarlas. Qué genios. Claro, es perfecto y además dices, bueno, pero yo no podía hacer eso. O sea, yo desde mi marca yo no podía hacer eso y es algo que dices, oye, entiendo que hubiera sido efectivo para generar conversación, pero hubiera sido primero una disonancia con respecto al lenguaje habitual que utilizaba mi marca y el posicionamiento evidentemente un poquito más premium que tú quieres buscar. Entonces, ¿tú puedes aprovechar eso? Sí, nosotros hicimos, por ejemplo, algunas estrategias de real time o sobre todo readvertising, que es lo que le llamo yo, que es
responder a cosas que están pasando, conversaciones que están pasando con personajes influyentes, ¿no? Ok. Por ejemplo, cuando fue el lanzamiento de la última temporada de Paquita Salas, hicieron una serie de vídeos teaser en el que uno de los vídeos teaser de Paquita Salas era Paquita Salas haciendo una especie como de remake del vídeo de Las vecinas de Valencia. ¿No conocéis No, el no, vídeo? no. Que esto es cultura televisiva española Ya, de hace muchos esto años. es, sí. ¿Vale? Entonces, Core. sí, pero ya te explico un poco el tema de por qué funcionan tan bien ese tema tan core. Entonces salía con una bolsa del Corte Inglés, ¿no? Entonces, lo que nosotros hicimos fue responderle desde el Corte Inglés diciéndole, oye, Paquita, sabemos que conocemos esa bolsa, te has dejado aquí el ticket. Entonces hicimos el fake de un ticket en el que ella compraba 5 botellas de ginebra y 5 paquetes de torrendos. Entonces, estuvo bien porque nos metimos en una conversación, fue muy orgánico, fue divertido, pero tampoco fue chabacano. Claro. Y Paquita nos respondió diciendo, ¿cómo se nota que soy buena cliente, que no me habéis cobrado los tigretones? O sea, encima nos devolvió la conversación y demás, y funcionó súper bien, y ahí lo hicimos muy bien. Entonces, así sí tú te puedes meter haciendo un advertising de esa manera. Y cuando hablabas tú ahora de... Eso es muy local. Yo he trabajado desde Ogilvy, trabajábamos con Netflix, hicimos el lanzamiento de alguna de sus series en España. Y cuando nosotros recogíamos brief con la gente de marketing de Netflix, una de las premisas que nos ponían es, queremos que sea tan local que cuando nosotros vayamos a presentarlo a los gatos, en California, que es donde está la Pero lo central, entienden. no tienen que entender una mierda. No tienen que entender una mierda. O sea, porque ellos con todas las campañas que hacen al final te terminan anclando mucho de assets locales. O sea, terminan utilizando assets incluso, yo qué sé, yo me imagino el día que presentaron la campaña en Los Gatos, que tenía a Leticia Sabater como protagonista, al señor de allí de Estados Unidos diciendo, ¿y esta señora quién es? Este es Perpento. Pero funciona bien porque al final lo que buscaban es que fuera suficientemente local para generar conversaciones en redes sociales. Porque al final ellos saben que lo que tienen que hacer es que su contenido te sirva a ti, para generar una conversación con tus amigos. Porque es Que lo que lo queremos en compartas, redes sociales. claro. Lo que queremos en redes sociales es, oh, mira esto tan divertido que he visto, mira esto tan ingenioso que he visto, mira esto tan informativo que he visto. O sea, podemos hacer tipos de contenido muy diferentes. O sea, no hace falta que seas Netflix o no hace falta que seas Kentucky. Un banco puede hacer también contenido de esas características. Y Netflix usa esta técnica de la personalización a todo nivel, o sea, a nivel local, a nivel qué es lo que le gustan a tus amigos, ni siquiera lo que sabes a nivel de España, sino que, o sea, todo ese de que están viendo en España, el top 10, el que los miniaturas sean diferentes para ti, que son, por ejemplo, en Estados Unidos, todo eso habla de la personalización de Netflix para que tú específicamente, sigas viendo más. Solamente ha habido una campaña de Netflix que se ha salido de su localidad, que fue la de Orange is the New Black, Ajá. con Maldita Lisiada, porque Maldita Lisiada se convirtió en un meme mundial. Entonces, era una campaña de Netflix en Netflix Latinoamérica, y que aquí en España se movió mucho, Claro. y demás, porque también se entendió, ¿no? Se entendió eso que era el meme. Pero, por ejemplo, a ver, al final, si os dais cuenta, es tan sencillo y tan no sencillo. O sea, los que empezaron las estrategias de las lonas y demás fueron ellos, ¿no? Con aquella famosa de Blanca Navidad. Y lo que hemos entendido ya todos después es, tú no contratas esa lona porque delante de esa lona pasen 300.000 No. personas. No, tú contratas esa lona Por la porque lo que repercusión. quieres es que la gente haga fotos y la comparta en sus redes sociales. En fin, yo creo que una de las campañas más baratas que le salió a Netflix, porque yo luego hice una campaña con AliExpress en la misma estación de metro, y hicimos un vinilado completo de la estación de metro para un aniversario de AliExpress con Ogilvy. Ellos hicieron la campaña de no te pases de la raya, o sea, la típica línea amarilla que hay en el metro de Madrid para oye, que aquí a partir de aquí ya es peligroso que te asomes. Lo único que hicieron fue en la estación de Callao poner no te pases de la raya. Ya está, nada más. Era para narcos también. Era para narcos también. Creo que eso fueron una inversión de 16.000 euros. ¿Cuántos medios ganados consiguieron con eso? Infinito. Claro. A posteriori lo vemos como súper obvio, ¿no? Todo. No, Lo que pasa una es que- genialidad. Sí, pero para eso lo que tienes que tener es un cliente como Netflix. Es que esa es la cosa, porque hablemos de ese tipo de clientes. Porque antes hablabas de KFC, yo que estuve hace poco con Kerman hablando justamente de esa estrategia. Es importante que en el cliente haya personas que piensen así para poder hacer estrategias con marcas grandes. Porque una persona más tradicional, más que le dé miedo el riesgo, que vea la línea donde no se puede pasar y diga, ahí no me quiero meter. Oye, es muy difícil trabajar con marcas así. Bueno, yo te pongo un ejemplo muy personal y además de hace muchos años, ¿eh? En el 2010 yo trabajaba en Tinkel, que es la agencia que en aquel momento empezó a trabajar con Iberia, las redes sociales. Tuvimos que acelerar un poco el lanzamiento porque estalló un volcán en Islandia que tiene un nombre así de largo que no sé decir ahora. Y entonces nos tuvimos que poner en marcha en Twitter, hacer cosas y demás. Y cliente, te aseguro, más tradicional que en aquel momento era Iberia, era complicado, pero la gente que había dentro era como,
Mira, yo no sé, pero confío. Y, o sea, quiero decir, no hace falta que haya alguien dentro que sea igual que tú en el thinking. Lo que tienes que tener es alguien que realmente confíe y que dé el salto de Alguien mente confianza abierta. y que dé el salto de confianza contigo. Entonces, claro, nosotros en aquel momento, una de las primeras cosas que le dijimos a Iberia es, oye, tenemos que empezar a hacer estrategia en 20. En aquel momento en 20, de hecho fuimos la marca, una de las marcas más potentes que hubo en 20 en España. Y te puedo asegurar que absolutamente nadie de los que estaban en el departamento de comunicación Usaba 20. usaba 20 y ni sabía lo que era 20. Y confiaron y salió muy bien y siguen haciendo cosas súper interesantes en redes sociales y siguen sabiendo muy bien cómo generar conversaciones. Y luego no solamente cómo generar conversaciones, sino fueron capaces de apostar en que eso al final podía tener una conversión económica. O sea, nosotros el blog que lanzamos para ellos, que inicialmente se llamó megustavolar.es, y aquí sí que me perdone la gente de Iberia, confiaron mucho en nosotros, pero en aquel momento dijeron, no queremos que esté bajo el dominio de iberia.com, porque no sabemos cómo va a funcionar a nivel de SEO, No confiaban entonces tanto. sí, tuvieron confianza, pero ahí dijeron, bueno, esto vamos a hacerlo por un si poco acaso. como Claro. no como un side project, porque era Iberia y se sabía que era Iberia y demás, pero se llamaba megustavolar.es. Luego se integró, o sea, luego fue iberia.com blog, o sea, tardó muy poco, porque lo que realmente hicimos fue una muy buena estrategia de contenido de calidad en el que nosotros les dábamos al viajero en la fase de inspiración, que es realmente lo que la gente está haciendo cuando está buscando tanto en redes sociales como en buscadores, lo que la gente está buscando es inspirarse. Entonces nosotros lo que hicimos fue contratar a los mejores redactores que hablaban de los diferentes temas y además buscamos temas que eran como muy territorios que analizamos muy bien. Eran pues, territorios que tenían que ver con viaje, con gastronomía, con miedo a volar. O sea, había una sección de psicología y luego una sección que funcionaba muy bien que era historia de Iberia, porque Iberia es una marca muy asociada a España y a la gente pues le encantaba pues eso, de repente ver la foto de la primera vez que vinieron los Beatles a España y se bajaban del avión, no sé qué tanto. Y nosotros contábamos, además, teníamos fotos especiales y teníamos la historia de primera mano, incluso podíamos hablar con el piloto que les trajo y hacíamos, hacíamos entrevistas y tal. Y eso funcionó tan bien y además lo mezclamos con tecnología de tal manera que tú llegabas al post, leías el contenido y abajo lo único que tenías era el footer oye, y si quieres comprar el vuelo, aquí tienes el enlace. Y ese enlace además, o sea, ese footer se actualizaba con tecnología, o sea, le dábamos a cada cliente lo que podía estar esperando en cada momento. Claro, teníamos unas tasas de conversión que eran 9 veces más altas que GDN. 9 veces más altas, entonces claro, evidentemente terminaron confiando, que ahora creo que el blog lo tienen en 3 idiomas dentro del dominio y le sigue funcionando bien. Entonces, tienes que tener clientes que confíen en ti, tienes que tener clientes que realmente quieran apostar, pero luego tú también tienes que ser suficientemente... Perspicaz. Tienes que transmitir suficientemente bien que primero tú no les estás vendiendo humo y que lo que estás haciendo es ser parte de su equipo. O sea, yo creo que el mayor éxito de cualquier tipo de campaña, de cualquier tipo de agencia que funciona, no es porque la agencia sea muy buena, sino porque el equipo que se crea entre agencia y cliente al final termina habiendo unas sinergias que hace que eso sea Es así. algo mucho más potente. Porque si no puedes proponer lo que sea y no va a ver la luz. Así mismo. Nunca. Y que tienes que identificarte con la marca para respetarla, respetar sus límites. Entenderla, que sí, es lo sí, más total. importante. Tus redes sociales favoritas, Mauro, para construir marca. Bueno, claro, depende de las mías favoritas y Exacto. luego lo de construir marca. Bueno, son 2 preguntas, tienes razón. Sí, es que depende de qué quieras construir. Sí. Y además depende mucho qué quieras construir, depende con qué target quieras construirlo. Cualquier estrategia siempre empieza por entender perfectamente a tu target en el momento en que vas a lanzarla. Y digo en el momento que vas a lanzarla porque tu target puede cambiar de aquí a un año de una manera bastante sustancial, donde está yendo y demás. En el corte, una de las cosas que nos dimos cuenta es que a las mujeres que les gustaba hacer decoración del hogar y hacer decoración navideña, la red social para ellas era Pinterest. Por supuesto. Claro, y todo el mundo seguía haciendo cosas en Instagram y tal. Nosotros, poquito a poquito, Pinterest tal, nos posicionamos súper bien y realmente, o sea, funcionaba muy bien y convertía económicamente. Entonces, depende un poco del objetivo que tenga tu marca. Depende si lo que quieres es darla a conocer, si lo que quieres es generar reconocimiento, si lo que quieres es generar leads. Evidentemente, a día de hoy, si no estás en TikTok y en Instagram, dependiendo un poco del core target, ¿vale? Pero si vas a un target típico de familias jóvenes con hijos pequeños, que es el que todo el mundo quiere, pues tienes que estar más o menos entre TikTok e Instagram. Y TikTok, además, cada vez más por una razón muy sencilla, no solamente porque la campana de población esté haciéndose un poco más adulta, sino porque cada vez hay más gente que busca en TikTok directamente, ¿no? El segundo buscador, el primer buscador sigue siendo todavía Google, ya veremos hasta cuándo. Va El segundo... Va cayendo. Sí, pero bueno, todavía sigue siendo. El segundo era YouTube, pero ya no. Ahora es TikTok, el segundo buscador. Hay más gente buscando cosas en TikTok que buscando cosas en YouTube. Con lo cual, la estrategia SEO o de posicionamiento de tal, tienes que tenerlo muy en cuenta. Entonces, a lo mejor tú no tienes una estrategia social,
sino que tienes una estrategia más de contenido. De hecho, la propia gente de TikTok intenta alejarse un poco de lo que es la definición de red social. Ellos dicen que es un entorno de entretenimiento donde la gente va a consumir contenido, ¿no? Y hasta cierto punto es así. Sí. O sea, no tiene tanto... Entonces, ahora mismo yo creo que donde tenemos que tener el foco puesto, más o menos es ahí. Luego a mí la que siempre me ha gustado más ha sido Twitter. Me da un poco de pena lo que le está pasando los últimos meses. Ahora ya no podemos ver los favoritos del resto, que era un sitio muy divertido para stalkear. Quitaron Me van a quitar los likes. likes también. Por eso, Lo los quitaron. favoritos ya no podemos verlos, ya los han quitado. Va a subir el Es un engagement gran de las lugar rosas. Twitter para enterarte de las cosas. Sí, lo sigue siendo, a pesar de todos los cambios que está haciendo Elon Musk. Yo creo que sí. Lo que pasa es que al final cada uno tiene el Twitter que se termina mereciendo. O sea, al final tú te generas tu timeline y luego tú eliges realmente, quiero ver el de lo que me recomienda o quiero ver mi timeline. Pues yo voy a ver lo mío. O sea, yo las recomendaciones que me suele hacer el señor Elon no me gustan y no las veo, y sí que veo mi Twitter. Y luego, a ver, para enterarme de mis amigos y de su vida, pues los stories de Instagram es donde está todo. O sea, es como ver una serie. O sea, yo por lo menos cuando cocino tengo los stories puestos en bucle. O sea, Estás viendo la vida de la gente una vez. sí. O poniéndote al sea, día. yo tengo y tal, y entonces en vez de pues estoy viendo los stories. Estaba escuchando un podcast hace poco que se llama My First Million y estaban entrevistando a alguien que asumo que era un directivo de Twitch, no recuerdo el nombre, y estaba hablando de cómo deben evolucionar las biografías en redes sociales. Y él es súper tuitero. Entonces decía que en los espacios pequeños esto es ajeno a LinkedIn, porque el LinkedIn sí, bueno, es importante tu trayectoria, que tú formes bien como todo tu trayectoria de trabajo. Pero en los formatos pequeños de biografía invitaba a la gente no a hablar de su pasado, sino de su futuro. Es decir, no decir soy arquitecto, periodista, hice esto, trabajé con esta empresa, construí esto, sino este año quiero bajar 14 kilos. Acompáñame a que mi empresa este año gane 10 millones. Este año lanzo mi primera aplicación, porque eso te invita, entre comillas, a conectar con la gente correcta. Vale, y yo te pregunto, ¿tú vas a ver las redes sociales del Corte Inglés, te metes en el Instagram del Corte Inglés, o tú abres Instagram y dejas que te eche lo que sea? Pero si hay un momento que las ves, o sea... La primera. La primera. La primera. Ese momento donde La yo primera. decido o no seguirte a ti, Sí. yo te leo tu bio. O sea, ese es el anchor Eso, principal. Es claro. el anchor principal. Ya pero no luego, más pero nunca. luego las bios ya no la vuelve a ver nadie nunca más, y luego yo creo que nadie va a ver El descrito. ni el escrito ni se va a ver el feed de manera... O sea, es muy No, pero raro. sí es tu carta de Es muy presentación. raro. Pero O sea, es precisamente tu- para eso es. Pienso que este tip iba mucho tweet enfocado fijado. a que la gente te conozca sin tener que leerte, lo que tú acabas de decir de los likes, Bueno, yo tengo lo un que tweet- está más allá. Yo tengo un tweet fijado. Que es ¿Y de como- qué habla? Bueno, pues habla de Oye, quién que soy, dice- de lo dice que me mucho de ti, gusta. dice mucho de ti, Claro, el dice que tweet me gusta fijado. la croqueta, las zapatillas y... Bueno, y que igual en Instagram tú tienes 3 posts fijados y los quieres tener. Tú quieres que la gente vea esas 3 cosas. Son tu carta No, y de de hecho, los presentación. chavales jóvenes que utilizan BeReal, Instagram lo utilizan de una manera radicalmente diferente a nosotros. por privado. Ellos tienen 9 fotos. Esas 9 fotos además las van cambiando, o sea, van archivando y desarchivando. Además, de hecho, Sí, las eliminan. o sea, entonces, si tienen una que les gusta, pues o sea, tienen como una 9 que es como su carta de presentación y nada más, y luego lo utilizan solamente para hablar Sí, por puro privado. por privado. Y no lo utilizan como nosotros, para nada. Para nada. No sé, no sabemos. Lo hemos hablado aquí justamente de cómo las nuevas generaciones utilizan las redes sociales completamente distintos y cómo las redes sociales lo entienden y justamente están promocionando todo lo que son cambios hacia o acciones dentro de los mensajes privados o toda esa personalización, ¿no? Que es interesante. Mire, y entonces, los early adopters, los innovators, en total somos 16% de la población. Después tienes los que medio llegan rápido, después los que llegan lento y los laggards, que son los que se enteran que hay iPhone ahorita, ¿no? Más o menos. ¿Qué beneficio le traemos nosotros al mundo y qué beneficio le traemos nosotros al resto de la gente como early adopters o a las mismas empresas? Bueno, es lo que yo decía antes, o sea, una de las cosas que hay que transmitirle a nuestros clientes o a las marcas es esa tranquilidad de, oye, yo controlo esto, yo ya entiendo esto y sé cuáles son los beneficios y los riesgos que a ti te puede traer entrar en esta red social nueva o hacer una dinámica en este entorno. Entonces, el ser early adopter lo primero que te vale es para vivirlo en tus propias carnes, probarlo en tus propias carnes y hacer mucha prueba-error. O sea, al final hay que equivocarse muchas veces para poder hacer bien. Y evidentemente yo prefiero equivocarme con mi cuenta personal que equivocarme con la cuenta de un cliente. O sea, eso lo tenemos todo bastante claro. Entonces, es el llegar y decir, no, o sea, yo he probado esto, no es, no, bueno, es que hay una red social y claro, tú tienes que estar preparado para poder responder a cualquier pregunta que te haga un cliente. Oye, ¿y cuál es, qué formato utilizan? ¿Qué duración tienen los vídeos? ¿La gente puede comentar? ¿No puede comentar? ¿Esto se lo pueden mandar? ¿Esto quién lo ve? Entonces,
tienes que saberlo prácticamente todo, entre comillas, ¿no? Por lo menos del funcionamiento básico y ya más allá del funcionamiento desde el punto de vista técnico. O sea, yo es lo que siempre le digo a mis alumnos en clase. Yo no quiero enseñarte cómo funciona técnicamente Instagram, ni Facebook, ni BeReal. Yo lo que quiero enseñarte es cómo los seres humanos nos comportamos en estos entornos digitales, en estos entornos sociales, para poder aprovechar lo mejor posible el conocimiento que podemos sacar de ellos para mejorar nuestros productos, para mejorar nuestros servicios y para poder ser capaces de solventar el problema que el cliente pueda tener en un momento dado en redes sociales. O sea, que no nos olvidemos que aquí lo importante, que a muchas marcas se le llena la boca con el cliente en el centro y el customer center y todo esto, en redes sociales la mayoría no hacen eso. La mayoría en redes sociales es, no, yo tengo una gran campaña, tengo ATL, tengo la campaña de Pay, tengo la campaña de exterior y en redes sociales tienes que hacer una cosa completamente diferente. No puedes poner el mismo vídeo que has puesto en la tele, no puedes poner la misma gráfica que has puesto en las marquesinas de autobús. Porque la gente, o sea, no quiere eso. Bien. O sea, la puedes meter dentro de tu estrategia de paid, quieres hacer un impacto publicitario con un... Vale, perfecto. Pero si no haces algo que vaya un poco más allá, en realidad no vas a encontrar ese enganche si lo que estamos buscando en redes sociales es solventar a las necesidades que te puedan tener nuestros clientes y crear comunidades. Porque si nosotros somos capaces de crear comunidades en el largo plazo, si somos capaces de que la gente nos siga, cuando una marca tiene mucha comunidad, y eso Goico lo sabía en su momento, lo ha sabido siempre, cuando una marca tiene mucha comunidad, depende menos de los terceros, depende menos de los medios pagados, depende menos de comprar audiencias en otros entornos que no controla. O sea, si tú tienes que irte a un medio de comunicación a comprar una audiencia porque tú lo que quieres es, oye, yo quiero 100.000 impactos para que la gente sepa que he lanzado este producto, pues tú te puedes ir a un medio de comunicación y comprarlo, pero es que después del tuyo va a haber otro anuncio de la competencia y vas a terminar siendo paisaje seguramente. Pero si en cambio tú tienes una comunidad fiel de gente que te sigue, que le gusta lo que haces y que realmente le estás dando un valor añadido, va a ser mucho más fácil que tú tu mensaje se lo transmitas alrededor de esa comunidad y sobre todo más barato. Estar informado te permite entender mejor el mundo, entender mejor tu trabajo y creo que quedó muy claro en tu conversación que ejecutar es la mejor forma de aprender. O sea, gracias por acompañarnos. Pues Daniela me dijo, te va a encantar porque es una ¿Viste? enciclopedia. ¿Viste? Qué maravilla, Mauro. Lo máximo. Mil Sí, gracias. otra cosa no, pero hablar me encanta. Pero no. Por favor, vuelve. Muchísimas gracias. Gracias, Mauro. Ha sido enriquecedor. Bueno, porque nos enriqueció nosotras, específicamente. Saludos.